Bueno, entonces voy a empezar a grabar para todos los estudiantes que no pudieron ingresar o para ustedes que puedan nuevamente retomar la clase más adelante. Entonces, como les decía, vamos a iniciar terminando de ver estos conceptos de las relaciones que existen entre las diferentes clases. Entonces voy a empezar a compartir. Entonces, como ya les había adelantado un poquito la clase anterior, existen diferentes relaciones que se pueden dar en las clases dentro de un programa, dentro de un software. Entonces, ese tipo de relaciones hay diversos tipos, pero las más reconocidas o las más utilizadas son primero la relación de dependencia, donde una clase depende de otra para alguna utilidad, para un uso, para alguna función que ella requiera. Está la relación de asociación, donde es una relación un poco más fuerte, donde las dos trabajan en conjunto para lograr o cumplir una funcionalidad. Agregación, que es un poco más fuerte que asociación, donde ya las dos clases, hay una clase que estrictamente necesita a la otra, entonces es un poco más fuerte que la asociación, y la generalización, que es más o menos lo que existe cuando uno hereda de otra clase. Entonces, vamos a empezar con la primera. Como ya les había dicho, una relación entre dos clases es una conexión semántica entre esas clases. Entonces, cuando nosotros hacemos el diseño de nuestro programa, de nuestro software, que es donde entran las herramientas de UML, que vamos a tratar de ver algunas herramientas para poderlas utilizar, en esos diagramas uno ya concibe cómo va a ser esa conexión que existen entre las diferentes clases que yo voy a ir a utilizar en mi programa. Entonces, esas relaciones son las que permiten establecer cómo unas con otras se utilizan, cómo unas con otras trabajan en conjunto para poder lograr ese objetivo que es resolver esas funcionalidades, resolver ese problema que estamos tratando de abarcar o que estamos tratando de afrontar a través de ese programa que estamos construyendo. Entonces, podemos decir que las relaciones permiten que las clases conozcan atributos de las otras, que puedan utilizar sus operaciones, puedan relacionarse con ellas y puedan trabajar en conjunto. Esas son las relaciones. Entonces, las clases definitivamente no pueden trabajar de forma aislada porque así no funciona el mundo real. Recuerde que la programación orientada a objetos trata de simular ese mundo real. Entonces, nosotros no podemos utilizar solo el martillo si no tenemos el clavo o si no tenemos alguna herramienta con la cual vamos a hacer presión y hacer algún tipo de cosa. Entonces, siempre necesitamos que unas con otras se interactúen de alguna forma para poder trabajar. Entonces, si las clases no se estarían relacionadas unas con otras, pues no podíamos hacer lo que nosotros necesitamos. Entonces, esas relaciones entre clases, pues corresponden también, como les digo, esas relaciones que hay en esos objetos físicos del mundo real. Recuerden, esta parte trata de simular eso que nosotros utilizamos. El lápiz trabaja en conjunto con el cuaderno para poder hacer un escrito. El martillo trabaja con el clavo para poder colocar un cuadro. Entonces, ahí hay tres objetos que se relacionan. Entonces, siempre están unos con otros interactuando y esa es la forma en la cual en la programación orientada a objetos se simula esa interacción entre los objetos. Entonces, las relaciones nos simulan ese tipo de interacción que puede haber entre un objeto y en otro. Entonces, los diagramas UML son muchos. Aquí vamos a tratar solamente de abarcar algunos como más básicos. Son bastantes diagramas. Cada diagrama tiene su estructura, tiene sus símbolos con los cuales se representan las diferentes cosas. Nos vamos a enfocar sobre todo en lo que es el diagrama de clases o lo que es el diagrama de objetos, que son como los que más nos competen en esta parte. Pero sepan que en UML hay muchas formas en las cuales uno puede representar a través de diferentes diagramas ese tipo de relaciones, ese tipo de conexiones que hay entre las clases. Esa conexión puede ser de tipo lógica o puede ser una conexión física y se modela de forma de relaciones. Entonces, en UML, como en la programación orientada a objetos, existe ese concepto de relación. Entonces, en el modelado, ya hablando de orientado a objetos, se manejan sobre todo esos tres tipos de clases de relaciones que son las más importantes, las dependencias,
la generalización, especificación y la asociación, que la asociación tiene ¿qué se puede decir? Una versión que se llama la agregación. Entonces, más o menos en esas es en las cuales vamos a enfocar esta parte de la clase. Recuerden que si tienen cualquier pregunta, cualquier inquietud, no duden, me interrumpen y entonces pueden realizarla. Bueno, entonces hablábamos de esas relaciones como más importantes, más trascendentales dentro de la programación orientada a objetos. La primera, entonces, tenemos la dependencia. La dependencia es cuando una clase usa un objeto de otra, ¿sí? Es una relación de uso, de usar. Eso es lo que trata de modelar este tipo de relación. Yo utilizo tal cosa, por ejemplo, yo uso el lápiz para escribir. Entonces, uso es una relación de dependencia. Porque si no tengo el lápiz, no podría escribir. Eso es más o menos lo que trata de modelar este tipo de relación. La asociación, entonces, ya es una relación más estructural, donde ya dos objetos están interactuando de una forma más estrecha para lograr un objetivo. Entonces existe un todo y un parte, en el cual una clase representa a ese todo, a ese más grande, y que consta de elementos más pequeños como las partes. Entonces eso se denomina agregación. Por ejemplo, en ese ejercicio que estábamos haciendo de las fórmulas físicas, donde teníamos una clase más grande que era ventana, la ventana fórmulas, ella tenía ese todo, era el todo, y utilizaba unas partes más pequeñas como por ejemplo velocidad, aceleración. Entonces, esa es una asociación. Y en esa otra parte, cuando es más estrecho, cuando se puede ver claramente que hay una clase primaria que abarca las otras, entonces esa relación de asociación se convierte en una agregación. Entonces, podríamos decir que en ese ejercicio que estábamos viendo la semana pasada, teníamos un todo que era esa clase ventana, fórmulas físicas, y teníamos esas otras partes más pequeñas como era ventana, aceleración, caída libre, que eran partes que conformaban a ese todo, esa clase. Entonces podríamos decir que esa relación entre esa clase mayor con esas otras más pequeñas en ese ejercicio es una asociación de agregación, porque tenemos un todo y unas partes. Pueden haber otras asociaciones donde no haya un todo, sino que hayan dos clases que se unen y que interactúan en conjunto para poder realizar la función. Entonces ahí es sencillamente asociación, no agregación. Bueno, tenemos la parte de la generalización, que es cuando se conecta una clase general con otra más específica. Por lo general son relaciones de clase o subclase. Tenemos hijo, padre. Entonces, cuando hay sobre todo esas relaciones de herencia, es cuando tenemos esa generalización. Entonces, en la parte superior, cuando vamos de abajo hacia arriba, viendo el esquema desde la parte de los hijos y subiendo hacia lo que son los padres, decimos que tenemos una generalización. Si lo vemos de abajo, desde esa clase padre hacia la parte de abajo de las clases hijas, es una especialización o una especificación. Entonces, ahí está ese tipo de relaciones. Entonces, esas son las que por lo general más vamos nosotros a modelar cuando estemos haciendo programación orientada a objetos. Entonces, recuerden que la programación se basa en dos partes. Uno es entender el problema, hacer ese diseño de ese problema y basados en ese diseño ya construimos esa codificación y con esa codificación le hacemos pruebas. Entonces, en esa parte inicial de entender el problema y de hacer el diseño es cuando nosotros tenemos que concebir qué clases vamos a utilizar y esas clases cómo se van a realizar o cómo se van a relacionar unas con otras. Hasta el momento en la clase yo les he pedido que por favor hagan esa parte también de entender el problema, que hagan ese análisis, que hagan ese diseño, pero ustedes por lo general me han entregado solamente las clases que conforman allí. No les he exigido aún cuáles son esas relaciones y de qué tipo son. Entonces la idea es que de aquí en adelante, ahora ya vamos a ver algunas herramientas que nos permitan hacer este tipo de gráficos de una forma más específica, más detallada, donde podamos decir no solo las clases que van a conformar nuestro programa, sino qué relaciones tienen esas clases dentro de ese uso. Entonces, ¿quién va a decir
si es una relación de dependencia, si es una relación de asociación, si es una asociación-agregación o si es una generalización, nosotros, la persona que está diseñando ese programa, los que diseñamos software. Entonces, nosotros concebimos qué clases van a conformar ese programa, ese software, y cómo se relacionan esas clases, qué tipo de relación tienen las unas con otras, y para eso pues utilizamos el estándar que son los diagramas UML. Muy bien, entonces veamos la primera de ese tipo de relaciones. Como les decía, la dependencia es una de las relaciones más utilizadas cuando una clase usa otra. Cuando nosotros, por ejemplo, en NetBeans estamos utilizando una clase JLabel, ahí se está creando una dependencia. Yo uso esa clasecita que me permite visualizar un mensaje en una ventana. Entonces, esa es una relación de dependencia. Esas relaciones por lo general son débiles. Esa clase que está utilizando o que conoce la otra no necesita conocer todo de ella, no necesita interactuar estrechamente. Por ejemplo, cuando nosotros arrastramos un JLabel a nuestra ventana gráfica, nosotros no conocemos demasiado cómo funciona esa clase por dentro, no estamos entrando en detalle con ella. Sencillamente la arrastramos, cambiamos sus propiedades como son el texto que nos muestra. Si queremos, de pronto modificamos tipo de letra o tamaño o color, pero no entramos en más detalles, no interactuamos más con esa otra clase. Entonces, esa relación que existe entre nuestra ventana y esa clase JLabel que nos permite ver un mensaje en la ventana es únicamente una relación de dependencia, es una relación débil. Estamos usando esa clase para mostrar ese mensaje y no estamos llegando a hacer una interacción, una relación mucho más fuerte. Entonces, se puede decir que normalmente es una relación transitoria. Significa que una clase dependiente interactúa brevemente con una clase destino, pero normalmente no tiene con ella una relación en un tiempo muy largo, muy definido. Entonces, no son esas relaciones que todo el tiempo la estamos utilizando. Por ejemplo, si ustedes ven esos JLabel que definimos al principio para mostrar mensajes, las definimos, cambiamos esos otros parámetros de texto y tipo de letra y color y ya no la volvemos a usar más en el programa, ¿sí? Entonces, solamente es brevemente que se interactúa con ella y de ahí en adelante ya no se sigue trabajando. ¿Qué otro tipo de clases nosotros hemos utilizado en nuestros programas? Por ejemplo, cuando utilizamos doble, la clase doble con D mayúscula, para convertir una cadena de texto a un dato de tipo simple, doble. Entonces, ahí en ese momento estamos interactuando con esa clase, estamos utilizándola, sobre todo ese método que tiene para convertir la cadena de caracteres en un tipo de datos más simple, de forma numérica. Entonces, ahí en ese momento también estamos estableciendo una relación de dependencia, una relación transitoria. La utilizamos ahí levemente en ese momento y luego ya no seguimos trabajando con ella. Si de pronto más adelante volvemos a necesitar convertir algo, la volvemos a llamar. Pero es una relación muy limitada, muy cortica. Entonces, ¿cómo se lee cuando nosotros leemos unos diagramas? Porque esos diagramas de UML de diseño, esas relaciones también se leen. Entonces, ¿cómo sería la lectura adecuada o más utilizada para este tipo de relaciones? Entonces, esa relación de dependencia se lee como usa un. Entonces, por ejemplo, nuestras clases, digamos nuestra clase ventana usa un JLabel. Eso es más o menos la forma en la que se lee una relación de dependencia. Bueno, aquí como para complementar esta parte podemos decir que una dependencia es una relación de uso que declara que un elemento utiliza la información, los servicios, los métodos de otro elemento, pero que no es necesariamente una relación de inversa. ¿Qué significa? Nuestros programas utilizan un JLabel, pero el JLabel no utiliza nuestros programas, ¿sí?
A eso se refiere. Entonces, hay una relación en un sentido, pero no en el sentido inverso. En este caso, utilizamos a doble, a la clase doble, pero la clase doble no utiliza a nuestras clases que estamos definiendo. Entonces, ahí es donde uno, por ejemplo, si tiene duda de saber si es una relación de dependencia o ya es una agregación o de otro tipo, es donde uno puede discernir. O sea, uno revisa solo esa relación solo va en un sentido, una de las clases usa la otra, pero no pasa en sentido inverso. Si llegara a ocurrir en sentido inverso, entonces eso ya no es una dependencia. Eso ya sería, habría que revisar si es una asociación o una agregación. Entonces, eso es lo que toca entender. La relación de dependencia solo va en un sentido. Una clase usa a la otra. Las dependencias, ¿cuándo se usarán? Cuando se requiere indicar que un elemento utiliza otro. Una dependencia implica que los objetos de una clase pueden trabajar juntos. Por consiguiente, se considera que es una relación directa más débil que puede existir entre dos clases. Entonces, de todas las relaciones que puedan definirse entre una y otra clase, la relación más débil, donde menos interacción, menos contacto tiene una clase con otra, es la relación de dependencia. Eso es lo que nos quiere decir allí con esa parte que es una relación débil. Listo. Entonces, ¿sí entienden más o menos cómo es esa utilización de esa relación de dependencia? Por favor, si tienen alguna duda, dígamelo ahora, porque después vamos a utilizar esas relaciones. Como les digo hasta ahora, yo les he pedido que en la parte de diseño de sus programas solo me entreguen las clases, pero de ahora en adelante les voy a decir que también especifiquen qué tipo de relación pueda existir unos con otros. Muy bien, entonces regresemos aquí a esa parte. Continuemos con el otro tipo. Entonces, si la relación entre las dos clases no es de dependencia, no es ese tipo de relación débil, entonces nosotros podríamos decir que tal vez necesitamos una relación un poco más estrecha, donde la una clase y la otra interactúen juntas, esa comunicación o esa utilización entre ellas vaya en ambos sentidos. Entonces, ahí ya estamos hablando entonces de una relación de asociación, que es una de las relaciones más fuertes que existen entre clases. Entonces, en esa relación de asociación nos indica que una clase recuerda o retiene una relación con otra clase durante un periodo determinado de tiempo. Entonces, tampoco es que vaya a ser completamente durante un largo tiempo, sino que durante un periodo establecido, las dos clases van a establecer esa relación un poco más fuerte. Entonces, por ejemplo, en la de dependencia que veíamos antes, cuando utilizamos a doble era lo mucho durante una sola línea de código. Aquí en la relación de asociación puede utilizarse otra clase durante todo un método. Entonces, podemos estar interactuando con esa otra clase. Entonces, ahí ya estamos estableciendo una relación más fuerte. Por ejemplo, regresando a ese mismo ejemplo que yo les había construido de las ventanas de fórmulas. Entonces, allí, cuando nosotros, cuando el cliente le decía a uno, quiero calcular, por ejemplo, una de velocidad, entonces ahí se establecía una relación de asociación más fuerte entre la clase fórmulas ventanas y la clase velocidad, donde la clase velocidad se mostraba, capturaba, calculaba y después devolvía a la clase fórmula ventana. Entonces, ahí hay una relación de asociación más fuerte, la una y la otra se usan. Fórmula ventana llamaba a la otra clase, la creaba, la mostraba y la otra clase que era velocidad calculaba los datos y después llamaba a un método de fórmula ventanas para mostrar su resultado dentro de esa fórmula. Entonces, ahí hay una relación más fuerte, una relación de asociación. Las clases se conectan juntas conceptualmente en esa asociación, entonces hay una conexión entre una y la otra, hay una conexión fuerte entre ellas. ¿Qué significa exactamente asociación? Significa que una clase contiene una referencia a un objeto o objetos, pueden no solamente crear un solo objeto de esa clase, sino varios de esa otra clase en forma de un atributo. Entonces,
ya la clase crea un objeto de la otra y lo puede seguir utilizando de ahí en adelante. Una asociación es una relación estructural que especifica que los objetos de una clase están conectados con los objetos de la otra clase. Entonces, ya se establece una estructura, una conexión una con otra, ya hace parte de todo ese diagrama estructural de los programas. Entonces, eso lo verán un poco más adelante, pero muchos de nosotros, no sé, la mayoría han escuchado que, por ejemplo, los ingenieros civiles, los que hacen puentes, edificios, calles, generan algo que se llama la estructura de la edificación. Nosotros acá como ingenieros de sistemas, como ingenieros de software, creando programas, también establecemos una estructura de nuestros programas. Entonces, este tipo de relaciones de asociación, cuando estemos hablando de un programa orientado a objetos, conforman esa estructura, ¿sí? Entonces, acá también se maneja el concepto de arquitecto. Entonces, hay arquitectos de software que crean o que diseñan todo este tipo de estructuras que van a tener por debajo los programas. Entonces, sepan que las relaciones de asociación, que es lo más o menos lo que necesitamos que ustedes se lleven de idea ahorita, esas relaciones de asociación ya hacen parte de esa estructura que va a tener el programa, de esa arquitectura que tendrá. Miren, acá un ratico. Me están escribiendo por acá. Listo, muy bien. Sí, yo sé que es muy difícil ahora que estamos manejando esta parte de las conexiones por internet. No todos nuestras conexiones amanecen el mismo día del mismo genio. Hay veces que nos queda muy complicado conectarnos. Varía mucho, fluctúa esa parte de la conexión. No es constante aquí en nuestro país, que vamos a decirnos mentiras. Entonces, yo sé que a algunos les va a costar ingresar a las clases algunos días. Por eso, yo tomo la precaución siempre de grabar las clases, las subo a YouTube y se las comparto para que ustedes, si ya cuando ya puedan tener un espacio y cuando ya puedan tener una conexión más estable a internet, puedan revisarlas, ¿sí? Entonces no se preocupen si de pronto algún día no pueden ingresar. Los estudiantes a veces me escriben y me dicen, no, profe, es que no tengo internet, no puedo ingresar en este momento. Entonces yo por eso tomo la precaución siempre de grabar las clases. Bueno, continuemos aquí en esta parte. Bueno, ya habíamos dicho que hace parte de una conexión entre dos clases, que es mucho más fuerte que la que se puede establecer en una dependencia, que hay una relación más allegada una con otra, que se pueden crear unos objetos dentro de las clases de la otra clase, puede ser uno, pueden ser varios. Que esas relaciones de asociación conforman la estructura de un programa, entonces ya son algo de un tipo estructural, entonces a eso va esas relaciones. Como ya son más fuertes, son unas relaciones más estrechas, entonces nosotros ya las colocamos como parte de la estructura del programa. Cuando diseñemos UML, ustedes, por ejemplo, no van a ver esa relación que hay entre nuestras clases y, por ejemplo, doble. No vamos a modelar eso porque esas relaciones de dependencia débiles no conforman la estructura. Entonces, ahí no van a quedar explícitas dentro del diseño. Pero si nosotros, por ejemplo, ya tenemos dos clases que definimos que ya interactuando en forma de asociación, que una clase crea objetos de la otra, entonces eso sí lo vamos a diseñar. Entonces, ahí es lo que hay que entender. No vamos a modelar todas las de dependencia, pero sí las de asociación. En general, si se encuentra una clase que trabaja con los objetos de otra clase, entonces podemos decir que esa relación entre las dos clases es una relación de asociación y ya no una dependencia. Si tienen en algún momento duda de saber si una relación entre una clase y otra es de asociación, entonces miren si trabajan durante algún tiempo en conjunto. Entonces ya amerita ser definida como de asociación. Entonces, agregación es un tipo de relación de asociación, ¿sí?
Es una asociación, solo que hay un acoplamiento mucho más fuerte entre esas dos clases. Entonces se puede decir que una agregación es un tipo especial de asociación, que no solamente expresa ese acoplamiento entre una y la otra, sino que es de una forma muchísimo más fuerte. Una de las clases juega un papel importante dentro de la relación con las otras clases. Entonces, normalmente en las relaciones de agregación, nosotros vamos a ver un tipo que nosotros aquí en sistemas se conoce como maestro-esclavo, donde hay una clase maestra, una clase importante que utiliza a otras que nosotros las denominamos como esclavo. Hace lo que esa clase le dice. Entonces, cuando ustedes vean o diseñen ese tipo de relaciones de maestro-esclavo, entonces estamos hablando de una agregación. ¿Dónde más se ve este tipo de relaciones? Donde también vemos esa de todo y una parte, ¿sí? Hay una clase grande que se une o conforma de partes de otras clases. Entonces, ahí hay una agregación. Como el ejemplo de las fórmulas ventanas, había una clase grande y habían otras que eran más chiquitas, que eran esas partes. ¿Dónde más hay esa parte? Compuesto y componente. Entonces hay, por ejemplo, un módulo grande de nuestro programa que utiliza unas clases pequeñas para hacer las funcionalidades más detalladas. Entonces hay un compuesto, un módulo grande y hay unos componentes más pequeños. Los Ok, componentes y las clases que constituyen son una asociación que conforman ese todo. Entonces, esa clase grande, esa clase maestra, ese todo, ese compuesto, no puede funcionar si no tiene o si esas partes, ese esclavo o esos componentes no están allí. Entonces, es una relación tan fuerte que la clase principal no es nada sin esas otras clases pequeñas. Entonces, ahí también entra profe, la parte, sí, dime. eh, eso en la relación maestro-esclavo, ¿ya hemos utilizado alguna? ¿Cuál sería? ¿Se podría, por favor, dar un ejemplo? Pues lo que pasa es que como ustedes han hecho sus diseños y entonces cada uno lo ha diseñado de formas independientes, han tenido clases distintas. La única que yo les he dicho, ve, aquí están estas clases y se relacionan, es esa que hicimos al final de Ventana Fórmulas. No les he explicado yo una de maestro esclavo, pero no se preocupen que yo ahora busco un ejercicio o más adelante revisamos y entonces yo les digo, vea, entre estas dos hay un maestro y hay un esclavo, ¿sí? Para que les quede un poco más claro el concepto. En este momento no, porque los ejercicios, los primeros ejercicios que vimos eran sencillos, algunos solamente manejaban una única clase, entonces no se miraba muy bien esas relaciones entre clases. Y en la última que les expliqué, donde sí ya habían 4 clasecitas que estábamos trabajando, esas eran todo y parte, no era maestro esclavo. Y la otra relación de compuesto y componentes, eso sí solamente se ve en programas más grandes. ¿Sí? Un componente ya es toda una clase grande, robusta, que tiene una funcionalidad específica, que ya tiene todo un conjunto y que conforma algo mucho más grande, que es un compuesto que ya es algo más grande. Entonces, yo creo que no, en esta parte, en esta asignatura no alcanzaremos a ver un compuesto componente. De pronto les mostraré algún diseño ML nada más y maestro esclavo, no hemos visto hasta ahora. Yo después ya les busco un ejemplo y les digo, mire, esta relación es maestro esclavo. Pero la que vimos la última vez, la última clase, la única que hemos visto así como que yo les pueda dar de ejemplo, es esa de ventana fórmulas y en esa era todo y parte, ¿sí? El todo era la ventana fórmulas, la grande, y las partes era velocidad, aceleración, caída libre, esas eran las partes, ¿sí? Vale, profe, gracias. Bueno, no se preocupen, yo les busco unos ejemplos para que nos quede un poco mejor esto. Bueno, ¿qué más podemos decir aquí en la parte de esa agregación? Pues como les decía, es tan fuerte que ya no se puede, ya no existiría la clase grande, la maestra, la al todo, el compuesto. Esa clase no podría existir si esas pequeñas partes no están allí. Entonces, en este tipo de relaciones, si alguna de esas partes falla, entonces es posible que la clase grande, nuestro maestro, nuestro todo, también empiece a fallar. Diseñar las relaciones que habrán en las clases de nuestro programa también determinan qué tan independientes son unas de otras. ¿Sí? Cuando ya nosotros vamos un poquito más allá en la parte del mantenimiento
o en la parte de resolución de errores, este tipo de relaciones nos puede decir qué tanto nosotros podemos temporalmente desconectar de un programa para poder darle un mantenimiento y que lo demás siga funcionando. Eso normalmente se conoce como mantenimiento en caliente. O sea, el software sigue funcionando, las personas lo están utilizando y nosotros necesitamos sacar algo temporalmente, modificarlo y volverlo a encajar. Cuando tenemos una relación de agregación de este acoplamiento tan fuerte, uno no puede hacer eso. Uno no puede sacar una parte porque el todo deja de funcionar si no tiene esa parte. Entonces, en este tipo de relaciones lo que usted tiene que sacar es todo, ¿sí? Maestros y esclavos tienen que sacar todo y parte o compuesto y componentes mientras hace el mantenimiento. Entonces, ese tipo de relaciones que nosotros diseñamos también nos dejan establecer qué tan fácil es nosotros poder hacer ese tipo de mantenimientos. Como yo podía, por ejemplo, coger una clase y reemplazarla por otra, que hace lo mismo, pero que ya implementa otras funciones o que ya implementa una forma más práctica o una forma más evolucionada de lo que hacía. Entonces, dependiendo de las relaciones, cuando la relación es débil, a nosotros nos puede cambiar por debajo Java en la siguiente versión el JLabel, cómo interactúa, cómo son sus funciones internas, pero desde que siga teniendo esa forma en la que yo la puedo llamar con el mismo nombre, que pueda modificar su texto y que pueda modificar su fuente, no voy a sentir en mi programa, ¿sí? Mi programa seguirá funcionando porque como era una relación débil, desde que cumpla con esos métodos, sigan llamándose iguales, siga teniendo ese polimorfismo, me pueden cambiar la clase por debajo y no hay problema, porque la relación es débil. Pero si ya hablamos de una relación de asociación, entonces ya es posible que si me cambian la clase, si me la mueven, ya mi programa ya no vaya a funcionar del todo bien. Y si hablamos de una agregación que es acoplamiento fuerte, es muy probable que si me mueven esa otra clase, si me la cambian de alguna forma, ese todo también pueda que empiece como a patinar. Entonces, esto sirve para la parte de integración, cuando uno ya habla más adelante en software, cuando uno va cambiando, va integrando funcionalidades. Entonces, cuando viene una relación de acoplamiento fuerte y usted mueve esa otra parte, tiene que revisar que el todo que tanto se le movió. Entonces, las relaciones también nos dicen o nos dan alertas en el momento de hacer cambios, de hacer mantenimiento, que otras cosas también tenemos que estar pendientes en ese punto. Entonces, para terminar aquí esta parte de la agregación, podemos decir que es una versión más fuerte que la asociación. Al contrario que la asociación, la agregación implica normalmente propiedad o pertenencia, ¿sí? Entonces ya esa clase le pertenece a esa otra clase más grande. Siempre hay una clase grande que es como la dueña de las otras clasecitas más pequeñas. Eso es lo que hay que entender un poco aquí en esta parte de la agregación. La otra que queda faltando es herencia, pero esa ya le vamos a dar un poquito más de detalle. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos aquí en este momento? Bueno, primero preguntarles, no sé si tengan más dudas de este tipo de relaciones que acabamos de ver. Bueno, entonces yo asumo que está claro. Igual de todas maneras, si más adelante les llega a surgir alguna duda acerca de esto, no hay ningún problema, lo podemos retomar en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo otro que quiero que hagamos? Quiero que contemos con una herramienta que nos permita crear los diseños UML de una forma más práctica, más útil. Porque hasta ahora pues habíamos hecho unos diseños, yo les había mostrado a ustedes en Word cómo hacíamos con una tabla y construíamos cada una de las clases, pero ya empezar a diseñar este tipo de relaciones, pues Word ya se nos queda un poco más chiquito. Entonces hay una serie de herramientas, hay una herramienta muy práctica que yo utilizo. Yo he visto que algunos de ustedes ya usan algunas herramientas UML. Si ustedes tienen otra, no hay ningún problema, ustedes la pueden utilizar sin ningún inconveniente, pueden usarla. Yo normalmente utilizo dos. Hay dos herramientas que me gustan mucho. Una es Enterprise Architect, es una herramienta muy completa, muy buena. Eso sí es una herramienta de tipo copyright, o sea, esa herramienta no es software libre, sino que ya cobran por el uso. Tiene una versión, uno tiene una versión de prueba con la cual ustedes pueden utilizar y también hay una versión de educación. Entonces,
Desde que ustedes abran una cuenta con su correo electrónico, entonces ellos le pueden dar una licencia educativa de la parte de aprendizaje. Entonces, espérenme un ratico, creo que no estoy compartiendo. Yo les comparto mi pantalla. Listo, muy bien. Entonces, esta es una de las que yo utilizo. Una de las herramientas más sencillas es DIA. DIA es de software libre, o sea, a diferencia de Enterprise Architect, DIA sí es de uso libre. Entonces, no hay ningún problema con instalarla y de utilizar todas sus funciones. Y también la otra cosa que me gusta de DIA es que DIA es liviana. Entonces, si usted tiene un equipo que es viejito y que usted lo ve que no jala con algo muy pesado porque Enterprise Architect es pesada, entonces utilice DIA. Entonces, ustedes van, por ejemplo, a esta parte aquí. Esta es la página oficial de DIA. Se las voy a compartir ahorita aquí en el chat de la reunión. Quiero escribir aquí. Aquí les comparto el enlace para descargar esta herramienta que se llama DIA. Entonces yo quiero que la próxima clase que vengamos, ustedes ya tengan instalado alguna herramienta, ya sea DIA, sea Enterprise Architect, o si tienen otra no hay ningún problema, pero quiero que ustedes tengan esta herramienta. También se los voy a compartir aquí en el chat del grupo para que lo tengan. Voy a regresar al DIA. Aquí está. Listo. Entonces aquí es sencillo utilizar esta parte. Mira, aquí está grandote, aquí apenas ustedes entran. Dice DIA, descarga gratuita para Windows. Entonces ahí ustedes sencillamente le dan descargar en ese clic. Nos lleva acá. Y inicia la descarga, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mi equipo dice que supuestamente se va a demorar como un minutico en descargarlo. Es súper liviana, si la miran. Esa es una de las ventajas que tiene DIA. Es bien liviana por esa parte. Entonces, mira, ahí la está descargando. Ahí nos dice que si quieren nos suscribamos a la página del día y que ellos nos avisan cuando hayan modificaciones, cuando hayan diferentes noticias acerca del editor. Si ustedes quieren, se pueden suscribir, si no, no es obligatorio. Sencillamente en el momento en que aquí termine de descargar, mira aquí está el instalador. Como siempre, la recomendación para este tipo de programas es abrir en carpeta, darle clic derecho y dar ejecutar como administrador. Porque si no, a veces a medio instalador, por permisos y por cosas, se nos puede quedar. Aquí nos dice, es una advertencia de seguridad de Windows, que si yo confío en este instalador, porque ellos no lo tienen registrado, yo le digo sí, ejecutar. Aquí va también el firewall, sí. Nos pide seleccionar el lenguaje, entonces mire que él tiene soporte a distintos lenguajes. Por favor, pondránle cuidado que esté en español. No se les vaya a quedar en alguna vez un estudiante me dijo, no, quedó un lenguaje rarísimo. Es porque aquí en esta parte es donde uno tiene que seleccionar el lenguaje que lo va a instalar. Ahí está el asistente, es sencillo, el típico, condiciones de uso, sí, qué tanto quiere. Mire, aquí tiene una opción para un componente con Python. Nosotros no estamos utilizando Python, solamente le damos el editor, únicamente siguiente. Si estuviéramos usando Python, ustedes pueden seleccionar esa parte de ese componente. Aquí nos dice cuál es el directorio destino, entonces me dice que por defecto va a quedar en Program Files. Yo le digo que sí, no hay ningún problema. Espacio requerido, espacio disponible. Alguna vez un estudiante me decía, es que aquí no me deja instalar.
Si usted no tiene el espacio requerido en esta parte, no lo deja seguir. Entonces, él ahí hace una validación de cuánto necesita y cuánto es el espacio libre que tiene el equipo. Entonces, desde que se cumpla, aquí se le da a instalar y él ya sencillamente descomprime todos los archivos que necesita y ya nos lo instala. Entonces, mire que descargar e instalarlo, y ahorita se las voy a mostrar utilizarlo en día, es muy fácil. Listo. Aquí le damos terminar, le voy a decir que me ejecute día cuando termine. Miren, aquí está. ¿Sí? Entonces, aquí está la herramienta, aquí ya está instalada. Esta es, mira, aquí están toda la serie de símbolos que podemos utilizar. Pueden usarse diagramas de flujo, diagramas UML, entonces aquí ya me cambia los diagramas. Aquí están el tipo de relaciones, ya la vamos a ver después. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la relación que vamos a establecer una con otra, mira, aquí está agregación, una clase es parte de otra. Vea, por aquí está asociación, dos clases están asociadas. Generalización, que es cuando se utiliza la herencia. Realiza, cuando se implementa una interfaz aún no hemos visto. Implementa, otra vez interfaz. Restricción, bueno, aquí hay toda una serie de cosas. Dependencia, mire, aquí está la relación de dependencia. Entonces, mire que este tipo de editores ya nos permite construir estas relaciones. Entonces, yo tengo una clase y tengo otro y voy a establecer una relación de dependencia. Entonces, ya tengo perfectamente aquí la parte de arrastrar y colocar. Entonces, por ejemplo, este es el que nos dice que es una clase. Este de acá es el que nos dice, si no estoy mal, que es un objeto. No, una plantilla de clase, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Esto es componente. Mire lo que decíamos, que pueden haber una relación entre asociación entre un compuesto y componentes. Entonces aquí está el símbolo de componente. No creo que trabajemos esta parte porque no vamos a llegar hasta allá. Entonces hay otros símbolos que pertenecen al UML, no vamos a entrar en detalle. Solamente quiero mostrarles, por ejemplo, si nosotros fuéramos a construir este diagramita que yo tenía la clase pasada de acá. Uy, ya he hecho tantas cosas que ya se me dio arrepintiendo. Aquí está. Este diagrama de acá de estas fórmulas, ¿sí? Voy a hacer un poquito más pequeño para verlas todas. Que teníamos una clase grande y que teníamos otras. Entonces, mire la que aquí coloqué las clases, pero me quedaba como difícil establecer esas relaciones. Entonces, si yo las quiero pasar, por ejemplo, construir estas allá, sencillamente voy acá y le digo, por ejemplo, una clase. Le doy doble clic y aquí puedo cambiar los atributos de la clase. Entonces, ¿cómo se llama mi clase? Entonces, listo. Entonces, yo tenía acá una clase que se llamaba la principal, que se llamaba ventana fórmulas. Voy a poner el nombre. Luego yo vengo aquí a esta parte y le digo, tiene atributos. Entonces, ¿le habíamos dicho nosotros que tenía atributos? No, no habíamos dicho que ventana fórmulas tuviera atributos. Listo. Operaciones o métodos. Listo. Entonces, ¿qué operaciones habíamos establecido? Había una que era solicitar fórmula. No más que solicitar fórmula, la habíamos colocado como mostrar fórmula. Mostrar fórmula, sí, era que la habíamos llamado. Entonces, yo voy acá y yo le digo que hay una operación, una nueva, que se llama mostrar fórmula. Visibilidad público, vea, yo ya aquí ya puedo definir ese tipo de cosas. Es público, es privado, es protegido. Entonces, la necesitamos público para que la puedan interactuar las otras clases. ¿De qué tipo es? No tiene tipo, no voy a colocar lo demás. Sencillamente le voy a dar guardar, aceptar, aplicar y aceptar. Listo. Y yo tengo mi clase, ¿ok? Esta es como la clase principal que tenemos. Teníamos las otras clases, mírenlas, aquí están.
están las clases de velocidad, de aceleración, de caída libre y movimiento parabólico. Voy a crear a velocidad. Clic allá, clic acá, doble clic. Nombre de la clase se llama velocidad. Atributos, aquí sí ya tenemos unos atributos, entonces velocidad tenía posición inicial, posición final, tiempo inicial, tiempo final y velocidad. Entonces yo aquí ya le puedo establecer uno nuevo. Posición inicial. Tipo de datos. Un valor por defecto, un valor inicial, le podemos colocar 0. Tipo de visibilidad es público, es privado, es protegido. Entonces yo le puedo decir, la habíamos definido como, no recuerdo, creo que eran privados. Bueno, dejémoslo allí. Listo. Uno nuevo. Posición final. También era de tipo doble. Y tenía un valor inicial que era 0. Listo. Uno nuevo. Tiempo inicial. Tipo doble. Valor 0. Otro nuevo. Tiempo final. De tipo doble. Con valor 0. Y uno que era velocidad, también era de tipo doble y valor 0. Listo, muy bien, entonces le damos aplicar, le damos aceptar. Ah, me faltó la parte de los procedimientos. Entonces, decíamos que tenía uno que se llamaba calcular. Entonces, en operaciones, uno nuevo se llama calcular. Listo. Aplicar y aceptar. Ahí lo tengo. ¿Ya? Entonces ya tengo mis clase ventana fórmula, mi clase velocidad. Voy a crear la otra. La otra clase era aceleración. Atributos, entonces tenía velocidad inicial. Habíamos definido también de tipo doble. 0 para iniciar. Uno nuevo, velocidad final. Tipo doble. Valor 0. Uno nuevo. Creo que era tiempo inicial, tiempo final. No, tiempo y finalmente aceleración. Son los dos que me están faltando. Tiempo. Tipo doble. Valor 0. Uno nuevo. Aceleración. Doble y valor 0. Listo. Aplicar. Operaciones. Tenía una nueva que era calcular. Listo. Aplicar y aceptar. Ya tengo mi clase de aceleración. Ya tengo mi clase de velocidad, mi clase de aceleración. Me está faltando caída libre. Nombre de la clase. Caída libre. Atributos. Bueno, entonces caída libre maneja velocidad inicial, tiempo y caída libre. Velocidad inicial. Tipo de datos. Valor. Tiempo. Con su tipo de datos y su valor inicial. Y finalmente, caída libre. Con su tipo de datos y su valor inicial. Listo. Aplicar por esta parte. Ya tengo los atributos. Me voy por operaciones. Tiene uno nuevo que se llama calcular. Aplicar, aceptar. Listo. Tengo ventana fórmulas. Tengo velocidad. Tengo aceleración. Tengo caída libre y me está faltando una última clase
Esta última clase se llama movimiento parabólico. Y manejamos un ángulo. Una velocidad. Y un tiempo. Y un último atributo donde vamos a guardar el valor de calcular la fórmula. ¿Listo? Y en operaciones teníamos uno nuevo que era calcular. Muy bien, aplicar, aceptar y ya tenemos. Entonces tenemos nuestras 4 clases y tenemos nuestra clase principal. Entonces ya habíamos hablado que la relación que existía entre estas clases era de un todo, que en este caso es ventana fórmulas, y unas partes que son estas otras clasecitas. Entonces esa era una de tipo agregación. Miren, yo selecciono la origen, la destino, y él hasta me va cuadrando por dónde van las... A ver, eso, ahí ya la cogió. Llevo la otrica hasta donde me aparezca seleccionada la clasecita, la suelto y él ya las conecta. Voy acá. Esta, ahí ya me la conectó. Y esta va hasta acá y listo. ¿Ya? Entonces ya las tengo allí. Coloquémoslas como un poquito así para que se me vea mejor. Mire, entonces imagínense ponerse a hacer estas lineecitas en Word, esto es una pesadilla, ¿sí? Entonces, no es que no se pueda, poder se puede, pero las herramientas están para facilitarnos la vida, ¿no? Entonces, mire, yo arrastro ventana y entonces esta se me quedó desconectada y me puedo dar cuenta que esta no está conectada. Entonces, cuando la puntica está en verde es porque aún no se ha conectado con una. Ahí ya quedó conectada. Entonces, mire, yo arrastro, si después necesito meter otra clase, las arrastro y las lineecitas se van adaptando y se van acomodando, igual con las otras. Bueno, y si necesito modificar algo de las clases, las puedo hacer. Y entonces, en este tipo de herramientas ya nos va a quedar mucho más sencillo hacer nuestros diagramas. Maneja lo de siempre, lo de cualquier programa, guardar, nuevo, imprimir, bueno, toda esa cantidad de cosas. Yo le voy a dar guardar. Voy a guardar este diagrama. Le voy a decir que es diagrama de clases de ventana de fórmulas físicas. Le digo dónde lo voy a guardar. Y aquí lo voy a guardar. Y ahorita se los comparto para que ustedes, si ya instalan Día, entonces lo puedan abrir allá y lo puedan revisar. Entonces acá les comparto el programa. El diagrama, perdón, esto no es un programa, esto solamente es un diagrama. El diagrama UML de clases de ese ejercicio que nosotros le habíamos hecho. ¿Listo? Y ahí queda. Ese es. Entonces, miren que Día es una herramienta muy sencilla, muy simple de utilizar. Ahí están nuestra serie. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero que la próxima semana cuando entremos a clase les voy a entrar a explicar los diferentes diagramas UML que hay, cuáles son cada uno de estos símbolos. Entonces, yo quiero que ustedes ya cuenten con un editor, sea Día o sea cualquier otro que ustedes manejan. Otro, como les decía, que es muy bueno. Miren, aquí está. Enterprise Architect.
Este es Pack System. Yo creo que esta es la página, Enterprise Architect UML. ¿Sí? Entonces, mira, aquí nos dice, la versión actual es la 15.2. De todas maneras hay que revisar, como yo ya les había recomendado, cuáles son los requerimientos del sistema, porque esta interfaz Architect ya es un poquito más pesada, es un poco más robusta, es un poco más compleja. Entonces le voy a dar descargar. Mire, como es una herramienta de uso pagado, entonces nos dice que solamente nos permitirá un uso limitado de 30 días. Para lo nuestro, que es nuestro curso, es más que suficiente. Entonces, a mí me habían dicho que había una versión para aprendizaje. Profesional, corporativa. Bueno, de todas maneras, démosle en este momento esta, que es la de uso libre. Aquí le damos descargar. Él empieza a descargar el instalador. Mire que solamente en tamaño estica ya es más pesada, ¿sí? La otra solamente eran como 20 megas, nomás eso se descargaron en un minuto. Esta ya son 200 megas, entonces ya es un poquito más pesado. Y este no es del todo el instalador. Uno le da doble clic y él empieza a descargar una serie de cosas. Entonces, bueno, dejémosla ahí a ver si nos descarga. Como les digo, la idea es que ustedes tengan la una o la otra. Y ya la próxima clase ya entraría yo a explicarles más o menos cómo es la parte de los diagramas UML. Vamos a ver algunos, como les digo, UML manejan muchos diagramas, entonces solamente vamos a ver sobre todo este que es el diagrama de clases, el que hicimos ahorita aquí en día, y el diagrama de objetos, que es como el que más nos competen para nosotros para este curso, que es la programación orientada a objetos. Igual les voy a dar como una introducción de los otros diagramas que se utilizan. Hay un hito que también vamos a usar que se llama el diagrama de requerimientos, entonces ese también les voy a explicar cómo se hace para que lo manejemos. Para de ahora en adelante, entonces seguir utilizando ya estos diagramas UML más completos, donde ustedes no solo me digan qué clase van a utilizar en sus programas, sino que también me digan qué relaciones existen entre esas clases que están diseñando. Entonces, pues ahí se demora, él dice 4 minutos, pero conociendo mi internet eso se puede demorar un poquito más. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. ¿Alguno ya instaló Día? ¿Ya lo descargó, ya lo instaló? ¿Sí le está funcionando? Bueno, entonces ahí démosle unos minuticos a ver si acaba de instalar, a ver si les puedo mostrar cómo es la parte del instalador. Mientras tanto, yo acá les voy a colocar entonces en el chat para que lo tengan en cuenta tanto ustedes como los demás compañeros. Les voy a dejar también aquí en el chat la página del Enterprise.
Profe, yo tengo una dudita con ese Lucidchart. ¿Con qué, disculpa? Lucidchart, ese con día, la aplicación que acabamos de instalar. Sucede que a mí me aparecen 3 ventanas en lugar de solo una compacta, una ventana negra, la ventana de los cuadritos y la ventana de las herramientas, todo parte. A ver, si quieres Quería que la compartir. embarré la instalación. A ver, revisamos a ver qué fue lo que pasó. Ahí ya te dejo para que puedas compartir. A ver, revisemos lo que fue lo que le aconteció. Ya, a ver. Mire esto. Me aparece esta cosa, esta por aparte. Uy, ¿Y si cierras esta ventana negra? ¿Qué pasa si cierras la negra? cierra todo. Ah, Cierra parece que todo, ya lo estuviera, o intenté. sea, lo que pasa es que el mío estaba todo junto. A ver, dale doble clic de nuevo. A ver, tratemos de... Mire, Eso. ¿cómo así? Entonces, tiene que estar como en ver, o sea, es acoplar todo en una sola parte, está como flotante. No sé si es en ver, porque normalmente es en la ventana. Mostrar cuadrícula, pantalla completa. No, aquí no es. Normalmente es en el menú ventana, pero este no tiene ventana. ¿Dónde estará aquí en este? A ver, déjame, yo lo veo. O sea, lo que pasa, no es que esté funcionando mal, sino que la forma en la que yo lo tenía es compacta, o sea, todo junto, ¿sí? Y tú lo tienes allá flotante, o sea, el menú está flotando por un lado y el editor está por otro. ¿No? Entonces yo estoy tratando de ver cómo podemos hacerlo para que queden juntos. No. Estoy tratando de encontrar dónde es que tiene esa parte. En herramientas no está. En selección tampoco, eso no tiene nada que ver, ni capas. En ver, pero en ver solamente está ampliar, reducir, ampliación, ajuste óptimo, pantalla completa. Ya le Solo que vino. sea pantalla completa, es como la única que se me ocurre. Pero entonces queda el menú salido por el otro lado. Así queda pantalla completa. Queda completa y el menú queda por otro lado, que era por un lado. Y la idea es que esté todo juntico, entonces... ¿Y dónde estará este? Sí, la única sería únicamente darle así, darle tamaño pantalla completa y traer otra vez el menú arriba, aquí a un ladito, porque no sé si lo pueda mover. No sé si puedo ubicarlo. O sea, la idea es que este esté al fondo y los otros dos estén a los lados. Déjame decirte que no encuentro exactamente cómo hacer que otra vez todo se vuelva a ser compacto y unido como lo teníamos. Pero gato, cuando yo lo presenté estaba junto. Yo no sé por qué se puso a bailar allí. No se deja moverlo, ¿no? Moverlo sí, pero no se lo puede poner No se lo puede todo unificar en todo de uno. nuevo. Sí, usualmente los Sí, programas tienen un menú que se llama Windows, donde uno puede, por ejemplo, en NetBeans uno le dice Windows, resetear el ID y entonces él vuelve a ubicar todo unido. Pero este no lo tiene.
Y en este momento no lo encuentro, no lo veo exactamente dónde es que está que se mueva eso. Y este icono no me dejó moverlo ya. ¿Por qué? No, capas no tienen nada que ver. Capas es si uno quiere hacer capas del diseño, uno encima de otro. Ese no tiene que ser. Pantalla completa. Anti-alias tiene uno ahí en ver, pero no sé qué hace el anti-alias. Ajustar cuadrícula. No, ese solamente me muestra cuadrícula. Puntos de conexión. Vista nueva. Genera otra vista. Ajuste óptimo. Ampliar, reducir, no. Capas, alinear, seleccionar, herramientas. No, para que veas que no le encuentro exactamente cómo hacer que de otra vez se vuelva a unir todo. Claro, queda bailando la ventana superior y las otras aparte. No, ese sí me tocaría revisarlo. Yo lo reviso, a ver, yo le trato de encontrar, no le veo, o sea, sencillamente no le encuentro así uno que diga otra vez unir todo de una forma dinámica, quedaron sueltos, es lo que están, o sea, ahí están, pero están sueltos. Déjame, yo lo reviso, yo lo cacharreo un ratico y ya, yo ya te aviso a ver cómo lo podemos unir de nuevo. Sí, ahí es la parte de ampliación, qué parte del esquema estás viendo. Tiene de todo, pero no la parte de unificar las ventanas de nuevo. Entonces yo lo reviso y ya si alguna cosa ya te comento. Bueno. Vale, profe. Gracias. No es que esté mal, sencillamente las ventanas quedaron libres, por así decirlas. Unas están por un lado y otras por otro. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasó con esta descarga? Ya está. Venga, les comparto de nuevo esta parte. Mira, el instalador es muy parecido al que nosotros estábamos haciendo ahora gato. Estos no tienen ciencia. Solamente no olvidarse de darle a aceptar términos y condiciones. Este sí ya tiene términos y condiciones porque ya es software libre. Voy a instalarlo aquí temporalmente. Siguiente. Y le digo instalar. Entonces, este en el momento en que nosotros lo instalemos solamente nos va a dar un mes para poderlo utilizar porque es una versión de prueba. Pero es una muy buena herramienta. Aquí está. Firewall, ese era el que estaba esperando. Le dan instalar. Listo, finalizar. Aquí queda. Listo. Entonces, mire lo que de entrada ya la interfaz ya es un poquito más completa, ¿no? Entonces, ya es un poco más elaborada. Entonces, sencillamente uno acá
le dice, él ya maneja el mismo concepto que maneja NetBeans, que maneja proyectos y que dentro de los proyectos se pueden construir varios diagramas. Entonces uno lo primero que uno tiene que darle es un nuevo proyecto. Le va a decir dónde lo vas a guardar, cuál es el nombre que le vas a dar. Entonces yo voy a seleccionar mi carpeta de programación y le voy a decir que es un proyecto inicial. Inicial UML. No se me confunda con el otro. Guardar. Listo. Entonces ya aquí dentro del proyecto ya me empieza a aparecer una carpetica. Entonces en este caso sencillamente es proyecto, no tiene nada más. Igual que en el otro le digo clic derecho, le puedo decir adicionar un modelo. Entonces aquí ya me deja seleccionar de todo, mire todos los modelos que maneja este. O sea, este ya maneja una cantidad de modelos impresionantes. Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí ya toca utilizar diagrama de clases. Basic Class Diagrama, dice. Está Class Diagrama, listo. Mire, entonces aquí ya incluso yo selecciono algunos de los diagramas y entonces él ya me entrega toda la documentación. Entonces, esta es una herramienta un poco más completa. Yo ya les explico la otra clase porque ahorita ya se nos está yendo el tiempo. Yo selecciono aquí qué tipo de diagramas quiero, ¿sí? Y lo voy adicionando a mi proyecto y ya los voy manejando. Entonces, si lo pueden instalar, instálenlo y yo ya la siguiente clase, la próxima semana ya les explico. Bueno, muchachos, entonces... Por ahora, pues no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta de ahí de esa parte, si no, pues ya dejaríamos ahí para que tengan como un descanso de aquí a la siguiente clase. Bueno, entonces creo que no hay dudas. Entonces, muchachos, ya nos vemos la otra clase. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Pero, profe.